El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Santa Teresa en el Camino de Perfección dice que para que la oración sea considerada tal, son necesarias 2 cosas. Esto es el comienzo. Si no, pues no podemos hablar de oración. La primera es saber delante de quién estamos. Cuando estamos en la Eucaristía es la culminación, lo más sublime de la oración. Además estamos en comunión, no está solo uno. Es el cuerpo de Cristo. Es una asamblea donde ya se manifiesta la comunión de los santos. Es importante que sepamos delante de quién estamos. Estamos delante de Dios, en cuyo nombre nos hemos reunido. En el nombre de este Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto dice Teresa que es lo primero. Cuando vayamos a orar, saber delante de quién estamos. Estamos delante de Dios, el Creador, el Todopoderoso, el que nos ama. Y la segunda cosa es saber y considerar quién soy yo. Un pobrecillo, una criatura, un mortal, pero alguien a quien Dios ama. Esto es lo primero. Por eso cuando estamos hoy aquí en la visitación, lo primero es saber ante quién estamos y lo segundo, estar también siempre como discípulos. Somos discípulos que no sabemos nada, o mejor, que siempre tenemos que saber un poco más, conocer un poco más, dejarnos enseñar un poco más. Hoy yo creo que María nos enseña, es madre y es maestra, y nos enseña lo primero a acoger al Señor. También ella nos enseña qué actitudes tenemos que tener, porque a veces también estamos ahí confusos dentro de nosotros, no sabemos ¿y cómo acojo al Señor? Lo primero que dice María es: proclama mi alma la grandeza del Señor, engrandece mi alma al Señor. Lo primero para acoger al Señor es dejarle el primer puesto. Déjale el primer puesto. A veces se entroniza en las casas el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María, etc., que así debe ser para que nos lo recuerde. Pero daros cuenta que para acoger al Señor, para acogerlo, lo primero es dejarle el lugar primero, el más importante, el central. Y María dice que no es fuera, sino dentro. Déjale tu alma. Déjale que el Señor
tome como puesto principal tu ser. Señor, aquí estoy. Claro, para eso tenemos que aprender a esponjarnos. Tenemos que saber a quién acogemos. Que aquel que viene no le pueda acoger como un vendedor, con el cual yo hago un trato. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Ya está, y después le dejo fuera. Le dejo en la puerta de la casa donde le he recibido y le dejo fuera. María dice que no, proclama mi alma. Es Él mi alma donde está engrandeciendo y va a obrar potentemente en mí. Hay que acogerle, dice María, con júbilo. Proclama mi alma, se alegra mi espíritu. Imaginaos que acogemos a Jesús y estamos todo el tiempo diciendo, ¿y para qué lo acojo? Encima me va a cambiar la vida, no sé para qué. Entonces, pues nada, no lo acoges. En realidad estás protestando todo el tiempo. Encima ahora que yo quería hacer esto, seguro que si le acojo ya no me deja. Nada, no te preocupes, no has acogido nada. María lo acoge de modo total, de modo generoso, de modo completo. Se alegra, es que estoy contentísima de que aquel que es el Dios, el creador de todo, aquel que es el omnipotente, encima está en mí. Pero qué alegría, aquí tienes tu trono, aquí tienes tu lugar. Qué maravilla si podemos hacer esto, ¿verdad? Pero con alegría, dice María, con júbilo, porque sabemos a quién acogemos, quién es el que viene a nosotros. Ya sabéis que Jesús dice, vendremos y haremos morada en Él. No estamos diciendo nada fuera de lo que Jesús nos dice. Por eso hay que dejar también que esponje nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros afectos, que son siempre pequeños. Cuando pensamos en las cosas del mundo, es tierra. Están llamados a fenecer. Las cosas de Dios están llamados a durar. Imaginaos que ya llevamos, y así continuaremos, estos 2000 y pico años viviendo de estos eventos, de alguien que acogió a Jesús. Pero hay más, porque podemos acoger a Jesús y cuando le acogemos estamos nosotros, como cuando uno reza, ¿verdad? Estoy rezando, pero estoy encerrado en mí. Estoy diciendo, estas son mis preocupaciones, estas son las cosas, y dándole vueltas. Estoy con el Señor, pero dándole vueltas. En realidad no le dejo entrar en mí, porque estoy encerrado en mi egoísmo. No estoy ni siquiera queriéndole escuchar. María, para acoger a Jesús, asume lo que a ella le corresponde. Y es no decirle al Señor lo que tiene que hacer, sino decir, he aquí la esclava del Señor. Estoy aquí para servirte, Señor. O sea que te pongo en el centro de mi alma, en el lugar más importante y en el único que quiero que tú estés para siempre, ningún otro. Te acojo con alegría y te acojo para servirte. Solo si es así, nos enseña María otra cosa, y es cómo acoger al prójimo. Siempre es una pelea. Para nosotros siempre es una lucha, es un combate, pero nos enseña. Para acoger al prójimo, solo si tenemos a Jesús pasa una cosa, y es que salimos de nosotros mismos. Imaginaos María, coge y sale de sí misma, tanto que se pone en camino, se va a la montaña de Judá, se va a acoger a Isabel. Hay que salir de uno mismo. De nuevo también nos reclama que nuestra alma se deje engrandecer por Dios, se deje esponjar, se deje vencer por el amor. Hay que salir de uno mismo. También Isabel, si no hubiera salido a recibir a María, no habría nada que hacer. Y la otra cosa importante que nos enseña también hoy María es que para acoger al otro no le acojo como yo quiero, sino le acojo con los dones que Dios le ha dado, con la vocación profunda. Mirad Isabel lo que hace, acoge a María y sin envidias, sin murmuraciones, sin celos, sin nada, se alegra enormemente porque acoge a María. Pero María, qué grande, tú has creído. Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Es que lo tienes ya dentro de ti. Has engendrado por obra del Espíritu Santo, por fe. Bienaventurada la que ha creído. Acoger al otro por los dones que Dios le da. Hay que tener con esto el don del Espíritu Santo, si no al otro siempre le acogemos murmurando, siempre juzgando, siempre le empequeñecemos. ¿No te das cuenta que el otro también es una criatura de Dios? Hay que acogerle con los dones que Dios le da. Salir de uno mismo y acogerlo. Ambas cosas se reclaman. Acoger a Dios y al prójimo. Si acogemos a Dios, inmediatamente nos abre al prójimo, porque Dios comienza a abrirnos a la comunión con el otro. Dios es uno y nos lleva a la unidad. Y al mismo tiempo, si acogemos al otro, al acoger
la obra de Dios en el otro, ya estamos acogiendo a Dios. Así se cumple en nosotros el amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como somos amados. Que hoy, delante de Dios y sabiendo lo poco que somos, nos dejemos enseñar y que el Espíritu Santo en nosotros cumpla esta palabra. Que así sea.